Bueno, hermanos, pues en esta ocasión el Señor ha mandado palabra, hermanos, y le invito a que vaya a su espada y nos vayamos a Filipenses, hermano, capítulo 3, versículo 13. Es un versículo que no lo sabemos de memoria, hermanos, pero de verdad algo pasa cuando usted vuelve a leer la palabra y le revela cosas que dice, no lo había visto de esta manera. ¿Y ya está conmigo, hermano? ¿Sí, amén? Bueno, pues vamos a leerlo y si no, pues ya está proyectado, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Sí, hermanos? Sí, amén. Hoy vamos a hablar en esta ocasión, hermanos, de una cárcel espiritual en la que muchas veces, hermano, ¿qué cree? Todavía estamos. Yo muchas veces preparando esta palabra le digo a Dios, yo he estado y luego sí estoy y luego ya salgo y luego yo solita me vuelvo a meter. El título de la prédica, hermano, se llama Saliendo de mi cárcel. ¿Me podría ayudar a repetirla, hermano? ¿Cómo se llama? Pero todos, hermano, saliendo de mi cárcel, o sea, cada quien su cárcel, hermano. Y en esta noche vamos a hablar de aquello que a veces nos cautiva, hermanos, y que nos paraliza y no nos deja avanzar. ¿Y qué cree, hermano? Es nuestro pasado. ¿Sí, hermanos? En esta noche el Señor, hermano, nos dice que a veces sin darnos cuenta o nos damos cuenta, hermanos, que aunque estemos aquí en la iglesia, todavía estamos dentro de una cárcel espiritual, hermano. Y esa cárcel se llama mi pasado, la cual no me deja avanzar, la cual me deja estancada, la cual me paraliza. Entonces, hermanos, hoy el Señor va a dar libertad a quien quiera, hermanos. Así que si usted le cree al Señor, tome esta palabra, hermanos. Y bueno, vamos a ver, hermano, la definición de lo que es una cárcel o una prisión. Dice que en el internet, hermano, que es un centro de detención, es una institución autorizada por el gobierno en la que se encierra a personas que ya tienen una condena establecida por la ley, con la pena de privarlos de su libertad por haber cometido ciertos delitos, por haber infringido en la ley. Y bueno, hermanos, yo le preguntaba al Señor que si la prisión y la cárcel es lo mismo, y pues tuve que ir al diccionario, ¿verdad? ¿Y qué cree, hermano? Puede parecerse igual, pero no es igual. La cárcel, hermano, dice que es un lugar donde se alojan los reclusos condenados por un delito menor. ¿Qué quiere decir eso? Que por un tiempo van a estar ahí, vamos a decir que encerrados, pero va a haber una libertad en cierto tiempo. Su condena no es tan grande. Ellos van a poder volver a disfrutar de su libertad. Pero si estamos en una prisión, hermanos, dice que ahí están las personas que están condenadas por delitos graves y que difícilmente, hermanos, van a volver a salir de ella. No van a volver a gozar de la libertad, hermano. Entonces, ahí pues hay personas que tienen cadena perpetua, ¿verdad? Y pues ahí se van a morir. Pero las personas que están en las cárceles, pues sí tienen la oportunidad de volver a salir. Y me fui y le dije a Dios en la Biblia que me dijera, ¿no? Un ejemplo. Y en Génesis 39:20, hermanos, nos habla de José, hermanos, dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Y más adelante, hermano, nos dice en Génesis 41:14, dice, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Ahí tenemos un ejemplo, hermanos, que como alguien que está en la cárcel obtuvo la libertad, ¿sí? Pero mire lo que dice en Judas 1:6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, lo han
los han guardado bajo obscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Entonces, hasta aquí, hermanos, sí tenemos como que claro qué es una cárcel y qué es una prisión. Bueno, el Señor hoy nos va a sacar de nuestra cárcel. ¿Qué quiere decir? Que tenemos oportunidad, hermanos. Tenemos oportunidad si queremos salir. ¿Sí, hermanos? Y bueno, las personas que están dentro de una cárcel, hermano, es porque han infringido la ley, han cometido algún delito. Cuando el ser humano, hermanos, un hijo de Dios o una persona está en una cárcel espiritual, es lo mismo, hermanos. Ha infringido en la ley de Dios. ¿Cuál es esta infracción, hermano? El pecado. Cuando nosotros pecamos y no le permitimos a Dios que obre con nosotros, que no le pedimos perdón y seguimos ahí en nuestro pecado, hermanos, espiritualmente, ¿qué cree? Estamos dentro de una cárcel. Y hermano, muchos, de verdad, sí seguimos a veces en esas cárceles, hermano. ¿Por qué? Porque no hemos querido, hermano, sí hemos querido salir de ella, pero no sé qué pasa cuando estamos fuera de ella, que mejor regresamos a ella. Y yo le decía a Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué si tú nos has dado libertad, por qué estamos otra vez allá? Y lo único que me decía es porque no luchan y no rompen la raíz. Si no rompen la raíz, difícilmente van a dejar esas cárceles espirituales. ¿Sí, hermano? Y bueno, cuando nosotros venimos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando nosotros tuvimos ese encuentro, cuando nosotros hemos creído que Él fue crucificado y que su sangre que se derramó fue para el perdón de nuestros pecados, hermano, y que cuando Él resucitó trajo libertad, hermano, ahí automáticamente, hermano, Él ha vencido por nosotros. Él nos ha dado libertad. ¿Sí lo cree, hermano? Que a través de ese sacrificio y a través de ese poder que Dios le dio para vencer a la muerte, usted y yo somos libres. Pero, hermano, yo no sé si usted no ha declarado esa parte de que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, que Él vino, que resucitó. No sé si no lo ha declarado, no sé si no lo hemos creído, hermano, porque dice que con esa declaración, hermano, nosotros ya no somos merecedores a una condenación. Y eso está en Juan 3:18, hermanos. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Entonces, hermanos, podemos comprender que ya no estamos en una cárcel y mucho menos, hermano, estamos ya enviados a una prisión, porque a través de ese sacrificio el Señor rompió nuestra condenación para darnos salvación, hermanos. ¿Sí, hermanos? Bueno, entonces, ¿qué pasa, hermanos, con nuestras vidas? ¿Por qué no hemos aprendido a soltar nuestro pasado? Esa es una pregunta que Dios nos hace en esta noche, hermano. Porque sabe, hermano, nosotros al no aprender a soltar nuestro pasado, estamos deteniendo las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no puede obrar, hermano, si usted está en una necedad de no dejar el pasado. Si yo estoy en mi necedad de no dejar que el pasado ya se quede donde debe de estar, atrás, en el pasado, entonces, hermanos, ahí Dios quiere obrar de verdad con nosotros de una manera sobrenatural, pero yo misma le digo, no, o todavía no. Sí, hermanos, dice la palabra de Dios que cuando nosotros venimos a sus pies, cuando lo conocimos y aún en esta actualidad, hermanos, si nosotros pecamos y venimos a sus pies y le pedimos perdón, Él nos perdona. Él nos perdona y dice que olvida nuestras faltas, que olvida todo lo que hemos hecho y nos da una nueva oportunidad, hermanos. En Miqueas 7:19, hermanos, fíjense, hermano, nos dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Quédese con esta palabra, hermanos, que dice Él volverá. Él volverá. Sí, hermano, no nos dice Él ya lo hizo, sino Él volverá. ¿Qué quiere decir, hermano?
que está hablando a futuro, hermanos. Pero ¿sabe? A veces nos enfrascamos en esos recuerdos, hermano, en los que ya fueron, y a pesar de que el Señor nos tiene alerta, por ahí no vayas porque vas a caer, o sea atento, o estudia la palabra, ayuna, ora para que no caigas en tentación. Muchas veces, hermano, sí caemos. Yo sí caigo, yo no sé usted, pero yo no soy perfecta. Yo sí caigo muchas veces. Y podemos entender, hermano, que en este pasaje, Pablo, al decir estas palabras al pueblo de Filipos, hermano, donde él le dice que no es que sea perfecto, pero una cosa hago, habla de una acción. ¿Qué quiere decir, hermano? Que él sí caía, hermanos, pero se levantaba y seguía haciendo, hermanos. Y dice que él olvida ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué quiere decir? Que él en su corazón dispuso, pues ya pequé, ya me tropecé, me levanto, lo olvido, ya me perdonaste, lo olvido y me vuelvo a levantar. Y hermano, yo no sé si usted no ha recibido en esta casa liberación. ¿Alguien no ha recibido liberación, hermano? Y no solamente liberación es venir acá adelante y devolver. Muchas veces el Señor tiene infinidad de formas de liberar. Yo creo que todos, hermano, todos sin excepción hoy, podría decir que sí hemos recibido esa liberación, hermano. Y bueno, si hemos recibido verdaderamente esa liberación, entonces la incógnita está, ¿por qué no nos movemos en esa libertad que Dios nos da y por qué volvemos a las cárceles espirituales? Hermano, ¿puede entender que con esta palabra, cuando usted es liberado, no es el hermano? Eso lo tenemos claro, ¿no? No es el hermano, es un arma que utiliza el Señor, un medio, pero el que liberta verdaderamente es Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Entonces, yo puedo entender que cuando hay una liberación en mi vida, y ojalá que el Señor me pueda ayudar a proyectar esto que me hizo comprender, Él abre las puertas de mis cárceles. Y hay muchas cárceles, hermano. Ahorita estamos hablando del pasado porque, ¿qué cree? Es la raíz del rechazo, la raíz del abandono, la raíz del miedo, la raíz del odio, la raíz de la falta de perdón, la raíz de tantas cosas, hermano, que nos atan. Y el pasado es una raíz, hermano. Entonces, yo vengo a los pies de Cristo, viene algún hermano, el Señor lo usa, me da libertad. Dios, nuestro Señor Jesucristo abre la puerta y le estira la mano, hermano, en ese momento en el que usted es libre y le dice, sal, ya te hice libre de lo que estás cargando. Yo puedo entender que si salgo de esa prisión, hermano, Él la cierra y yo ya no tengo por qué volver a meter esa prisión. Pero ¿qué pasa cuando yo ya estoy afuera de esa prisión? Estaba leyendo que los presos, hermano, un caso de un preso que robó, lo meten a la cárcel. Y cuando le dan la libertad, que paga la fianza, paga su condena, ¿qué cree que volvió a hacer? Volvió a robar y lo volvieron a meter a la cárcel. Y le preguntó un abogado, que el abogado era el que daba el testimonio, que por qué volvió a robar. Y le dijo que porque ahí no paga impuestos, no paga luz, no paga renta, no paga comida, no paga el agua. Ahí le daban de comer de alguna manera gratis, agua gratis. Entonces para él era más cómodo estar en un lugar encerrado, aunque estuviera privado de su libertad, que estar afuera y esforzarse para hacer las cosas. Así somos, hermano. Lo pude entender, que me es más fácil estar en el estado de víctima, de que oren por mí, de que hay pobrecita, a salir y luchar. Y luchar para que eso ya no me vuelva a alcanzar. Dios ya me dio una libertad. Entonces, ¿por qué sigo en la misma cárcel? Y la respuesta es bien sencilla, hermanos, y creo que cada uno de ustedes ya la tiene contestada. Porque nos da miedo. Nos da miedo experimentar esa parte de libertad que Dios a través del amor de su Hijo nos ha dado, hermanos. Y bueno, hermanos,
El Señor hoy, hermano, nos dice que ya no nos quiere ver en ese papel de víctimas, hermano, donde sí tuvimos un pasado turbio, hermanos, donde sí tuvimos un pasado lleno de tristeza, lleno de dolor, lleno de derrotas, hermano. Yo no sé si alguien no viene de ese lugar vil, hermano, pero ahora, hermano, Él, al darnos libertad, está forjando guerreros, está forjando guerreras, hermanos. Y bueno, hermano, yo no sé usted, pero hoy el Señor, hermano, de verdad que quiere hacer cosas grandes. Y el Señor nos dice que el pasado, hermanos, toma ese papel que ya no le corresponde, hermanos, como juez en nuestras vidas. Que nos está acusando, que nos está condenando y que de verdad, hermanos, Él está evitando a toda costa que nosotros lleguemos a la meta que Dios quiere para nosotros, que es la vida eterna. Porque si seguimos leyendo ahí en Filipenses 3:14, hermano, nos da el complemento de lo que es la palabra. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, hermano, nuestro pasado nos está así como que poniendo ahí trabas para que no lleguemos a esa meta, hermanos. Yo no sé si aquí tenemos un estudiante de universidad que hoy ya está laborando en su carrera. ¿Nadie? Mi hermana Belencita. Hermana Belencita, cuando tú estabas estudiando, ¿tú sí tenías el sueño de llegar a desempeñar lo que estabas estudiando? Sí. ¿Y qué hiciste para lograrlo? De todo para conseguirlo, para tener tu título, ¿verdad? ¿Qué cree, hermano? ¿Hubo trabas? ¿Hubo dificultades? ¿Quisiste tirar la toalla? Sí. Así es la vida con el Señor, hermano. Va a haber trabas, vamos a querer tirar las toallas, pero nosotros debemos de proseguir a ese blanco. Y hoy, Belencita, ¿cómo te sientes? ¿Satisfecha? Satisfecha porque lo lograste, ¿verdad? Y así el Señor quiere, hermano, que anhelemos ese tiempo de estar en la presencia de Dios en la eternidad. Y bueno, hermano, Pablo, al igual que usted y que yo, tuvo un pasado. Y sabe, puede entender que en este punto su pasado estaba ahí recriminándole. Pues si tú fuiste esto, pues si tú fuiste aquello, y lo seguía culpando. Pero él, hermanos, tomó una decisión radical, que fue servir y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, en el versículo de Filipenses 3:13 nos dice que debemos de olvidar y dejar lo que ya está atrás y ver hacia adelante, hermano. El pasado no es de hace muchos años. El pasado es lo que hicimos hace rato, pero ¿sabe qué es lo que nos detiene? No es lo que hicimos hace rato, sino lo que hicimos hace años, que no hemos podido sacar y desprendernos de él en su totalidad, hermanos. Porque, hermanos, el pasado quiere echar a perder sus sueños, mis sueños. Ese pasado quiere echar a perder los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermano. Y bueno, debemos de seguir adelante, hermanos, o tenemos otra opción, seguir en esa cárcel y no proseguir hacia adelante, hermanos. Y bueno, Dios no puede bendecir, les decía hace rato, a alguien que sigue en su necedad. Dios no puede bendecir a alguien que sigue pensando y viviendo en esos recuerdos que le provocaron dolor, que le provocaron acciones en su vida, que hizo algo malo, y Dios no puede bendecir porque dice, pues estás estancado, yo tengo esto para ti. Y hermanos, en Isaías 43:18 nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. De verdad, hermanos, que Dios quiere que olvidemos todos esos recuerdos, todas esas situaciones que están aquí en nuestra mente, donde hubo humillaciones, hermano, donde hubo dolor, donde hubo enfermedad, donde hubo escasez, donde hubo traiciones, hermanos, y que esas situaciones nos marcó, que hasta la fecha o a lo mejor todavía aquí sigue doliendo, hermano. Y esos recuerdos, hermanos, sí nos frenan. El Señor, hermano, nos dice que el pasado ya fue. Haya sido bueno o haya sido malo, el pasado ya fue, hermano, ya no existe. Y hoy el Señor nos quiere dar unas estrategias, hermano,
para poder continuar, para poder salir en esta noche, hermanos, de esa cárcel, hermano, espiritual que es nuestro pasado. Y la estrategia número 1, hermanos, la nombré así: aceptar que el pasado existió, pero no debo de voltear mi mirada hacia atrás. ¿Sí, hermano? Y no está oculto, hermanos, les decía hace rato que todos salimos de un lugar pues no tan agradable, hermanos, donde no fue bueno. Pero hoy, hermano, debemos de estar agradecidos que Dios nos sacó de ahí, hermanos, para darnos un propósito, hermanos. Y bueno, no debemos de estar todavía pensando, es que cuando yo estaba en ese trabajo, es que cuando yo estaba en aquel lugar me iba mejor, es que cuando yo era soltera era feliz, es que cuando yo no tenía hijos tenía más tiempo para mí. Esa parte, hermanos, o sea, ya fue, y en su momento pudimos disfrutar en su momento lo que era nuestra soltería, ese trabajo, todo, hermano, en su momento se disfrutó, pero ya fue, hermanos. En Eclesiastés 3:15 nos dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Dios ya restauró, hermanos. Si en ese pasado no nos fue tan bien, Dios ya restauró, pero Dios también nos tiene preparados tiempos para vivir en gloria, hermanos. Y bueno, hermanos, todo lo que se vivió ya fue, les digo, pero debemos de tener bien presente que ese ya no es nuestro presente. Ya fue, ya no debo de voltear, debo de aceptar que sí fue, pero ya lo debo de dejar que pase, hermano. Entonces, ese ya no es mi presente. La segunda estrategia, hermanos, que nos da Dios para salir de esta cárcel me dice: perdónalos y perdónate. Algo que el pasado siempre nos está recriminando, hermanos, es que nos está acusando, y esa falta de perdón que hay muchas veces en las personas, hermano, nos detiene. Alguien que te lastimó, que te traicionó, que hizo a que hicieras cosas indebidas, hermano, que te traumó. Esas situaciones que nos marcaron hasta hoy, hermano, y que muchas veces, déjeme decirle que habemos situaciones a personas que no hemos perdonado, hermanos. Yo le decía al Señor: no, Señor, yo ya no tengo nada, o sea, ya mi corazón está libre de eso. Y me mandó hoy un sueño donde vi a una persona, y me enojó soñarla, hermanos. Y le dije: sí, ¿verdad? Tienes razón. Todavía hay algo contra esa persona que no he terminado de dejar, hermano. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que yo sigo guardando, a lo mejor dije ya no, pero todavía en mí hay algo de rencor, porque me molestó de verdad soñarla, hermanos. Y yo dije: Señor, está almacenado en mi corazón algo que ya no debe de estar. Y ¿sabe, hermano, qué es lo peor de todo? Es que nosotros nos hacemos daño, guardamos rencor, no tenemos paz. ¿Y qué cree que la otra persona se acuerda de nosotros? No, hermanos. O sea, esa persona ya hizo el daño y pues ya, o sea, si ya no la ves, o sea, nada que ver. Pero si tú todavía tienes algo que te hace sentir aquí, estamos así como, bueno, estoy yo por lo menos, así como que no. Y bueno, hermanos, nos lleva a esto a una línea de que ¿cómo voy a ir a pedirle perdón a Dios y pretender que Él me perdone cuando yo qué? Cuando yo no he perdonado, hermanos. Cuando todavía estamos enojados con alguien de nuestros familiares, cuando todavía estamos enojados con el vecino, hermanos, o sea que estamos ahí, que nos ha hecho algo y guardamos ese rencor. No, hermanos, y en Mateo todos lo sabemos que nos dice en el capítulo 6, versículos 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Entonces, hermano, este es un punto muy importante, hermanos, en el que si el pasado nos ha acusado no has perdonado a alguien, hermano, tenemos que desechar hoy eso, hermanos. ¿Y sabe cómo usa eso, hermanos? Cuando usted está floreciendo, cuando usted ha llegado a los pies de Cristo y está floreciendo muy hermoso, hermano,
A Satanás no le gusta vernos feliz. ¿Y sabe a quién va a levantar con envidias? A nuestros familiares, a nuestros vecinos. ¿Y sabe qué nos van a decir? Ay, pero si tú eras así y ya vas a la iglesia. O si ven nuestro comportamiento o nuestro testimonio, hermanos, ¿para eso quieres que vaya a la iglesia? ¿Para que sea igual que tú? Mira cómo te comportas. Mejor déjame donde estoy y todos felices y contentos. ¿Por qué, hermano? Porque va a seguir acusándonos esa parte, hermano, si no nos liberamos, si no dejamos que Dios nos liberte, hermano. En esa nos han enseñado mucho que el perdón es una ¿qué, hermanos? ¿Alguien se acuerda? El perdón es una ¿qué, hermano? Una decisión, hermano. Usted decide si perdona o si no perdona, hermanos. Si tiene que seguir en esa, cargando eso o ya no, hermanos. Y fíjese, hermano, la gente en la actualidad busca vivir teniendo la razón. Todos queremos tener la razón, hermano. Aunque esté mal, pretendo tener la razón. Siempre, hermano, en casa, con nuestros esposos, con nuestros hijos, aunque yo esté mal, no, yo quiero tener la razón. Pero cuando no acepto que las cosas están mal, hermano, y que él puede tener la razón, lo único que hago, hermano, es no tener paz. Dejo mi paz, hermano, con tal de estar peleando, con tal de estar ahí, hermanos, y lo único que ocasiona y que genera es que yo no duerma en paz, que esté enojada, que no perdone y que sigamos en esa línea, hermanos. Entonces el Señor dice hoy, perdónalos y perdónate. Ya no es tiempo de estar victimizándonos, como se los decía hace rato, hermano, es que yo fui esto y es que ya volví a caer en esto mismo, Señor, y creo que nunca voy a salir de ahí. No. O sea, una vez nos dieron esa prédica, hermanos, de perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, hermano, el Señor hoy nos dice eso. La tercera estrategia, hermano, es suelta el ayer. Y lo relaciono yo un poquito con la anterior, hermano, porque muchas ocasiones le decimos, ok, sí te perdono, pero no olvido. Entonces, ¿perdonamos o no perdonamos? Pues no, porque no estoy soltando la situación, no estoy soltando el ayer, pero un día de estos va a haber una situación y me la voy a cobrar. No, hermanos, esa parte ya no debe de estar en nosotros, porque, hermano, lo único que estamos haciendo es no permitirle a Dios que haya esa libertad, hermano. Y el soltar el ayer nos dice que debemos de desprendernos del cariño de personas que ya fueron en nuestra vida, de lugares, hermano, de una relación o de un recuerdo que estuvimos tan aferrados en el pasado, hermanos, y que no nos deja avanzar. Incluso nos dice que nos despojemos de un desierto, hermanos, en el cual ya vivimos, pero no hemos entendido que desde hace mucho tiempo el Señor ya nos sacó de ese desierto. A lo mejor estamos en otro, pero seguimos recordando, es que cuando yo estoy así y el Señor dice, no, ya desde hace mucho ese desierto ya no está en tu camino, ahora estás en otro, pero ese ya no. Entonces, hermano, tenemos que soltar el ayer, hermano. El pasado, hermano, en el pasado ya no hay nada bueno, hermano. Ya no hay nada bueno ni para mí ni para usted, porque el pasado nos hizo llorar. El pasado, hermano, nos hizo estar en una situación en la que muchas veces quisimos hacer de todo, menos seguir viviendo, hermanos. Entonces, ¿por qué queremos estar todavía sumergidos en nuestro pasado, hermanos? O yo no sé si alguien de los que están aquí llegó con la felicidad al 100% a los pies de Dios. Yo creo que no, a lo mejor sí, hermano, yo no. Yo llegué en una situación fea y entonces digo, pues como para qué quiero estar ahí, ¿verdad? Hermano, ahorita allá afuera se celebra estos tiempos, hermano, de recordar a los muertos que ya no están aquí. Y sabe, hermanos, gracias a Dios porque en días pasados tuvimos el estudio de Día de Muertos y ese día el Señor dio libertad a muchos corazones que estaban en luto. No sé si se acuerda. Entonces el Señor siempre va un paso adelante, hermano. Y le debemos de agradecer que el Señor ya lo hizo, hermanos, con nosotros. Pero allá afuera, hermanos, o a lo mejor algunos que no vinieron ese día, ¿qué cree?
todavía siguen en sus corazones esa cárcel, hermano. Están encerrados en esas cárceles del pasado. ¿Por qué? Porque no quieren soltar el recuerdo de alguien que ya no está, porque no hemos entendido, porque no hemos, no sé, nos ha revelado a lo mejor muchas veces que están en lugares en la presencia de Dios o en un lugar donde pues nuestras obras ahí nos van a mandar, ¿no? Entonces, hermano, tenemos que soltar el ayer. Y el hubiera, hermanos, no existe. Es un dicho, que es que el hubiera, si hubiera. No, hermanos, o sea, el hubiera ya no existe. Si no lo hicimos en su momento, se nos fue la oportunidad. Pero el Señor nos dice que todas las mañanas son nuevas sus misericordias. Entonces, hermano, vuelvo a repetir este versículo de Isaías, hermano, en 43:18, donde dice que no debemos de acordarnos de las cosas pasadas, ni traer a nuestra memoria esas cosas antiguas. La cuarta estrategia, hermanos, es así: haz del pasado tu maestro y no tu verdugo. Sí, hermano, porque hay un dicho, mal dicho, yo creo, que dice que lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces, hermanos, nosotros no debemos de pensar que la forma en que fue nuestro pasado fue para destruirnos. No, hermanos, la forma en la que nosotros vivimos y el Señor nos sacó de ese lugar fue para que Él se glorificara en cada uno de nosotros, hermano. La situación mala por la que usted y yo estuvimos, hermano, es para que Dios ahí, su poder fuera a lo más supremo, hermano. Entonces, no tenemos que hacer, hermano, que ese pasado nos esté ahí. Ay, Guadalupe, es que tú cuando eras adolescente eras bien rebelde, es que tú estabas en el vicio, es que tú te salías sin permiso. O sea, no. ¿Por qué? Porque hoy puedo decirles, hermano, que desde hace mucho el Señor me dio la libertad, ya no fumo, el tomar se fue, el ser rebelde, pues sí, luego soy todavía, pero ya no soy como antes, hermano. Pero, hermanos, eso que fuimos, hermano, debemos de entender que el Señor lo utilizó para hacer y formar las guerreras y los guerreros que hoy estamos en esta actualidad, hermanos. ¿Por qué? Porque algo que lo destruyó en el pasado no tiene por qué destruirlo hoy en el presente, porque usted ya sabe que tiene un Dios, que no está solo, que tiene un Dios que lucha con usted. Sí, hermano, y en el Salmos 90:12 nos dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, hermanos. Entonces, hermanos, aquí el Señor nos dice que nos revela, hermano, nuestros días son cortos en esta tierra, hermanos. Son muy cortos, hermanos. Dice que la vida a veces es como la neblina en la mañana, ¿no? Que está en un tiempo, pero llega el sol, la mañana, mediodía, y se esparce y ya no hay neblina. Si nosotros supiéramos, hermano, cuántos días vamos a tener en esta vida, ¿cree que íbamos a estar desperdiciando nuestro tiempo en estar en una cárcel espiritual y no disfrutar de la libertad que Dios nos ha dado? No, hermanos. Porque si me dirían, tienes 44 años de vida, Guadalupe, en junio del que viene los voy a cumplir, 43, perdón, ¿cree que yo iba a estar ahí haciéndome la víctima? No, yo estaría disfrutando, pero pues como no sé cuándo me voy a morir, sigo en ese tiempo de confort, hermanos, en ese tiempo de víctima. Así me lo decía el Señor, hermano. Entonces, hermano, nuestro pasado tiene que ser esa, ¿cómo les podría decir? Esa pantalla donde si esto lo hice mal, ya no lo voy a volver a hacer mal. Si tropecé con esta piedra, ya no me voy por ahí porque me dolió cuando me caí, mejor me voy por otro lado. Para eso el Señor, hermanos, nos sacó de un pasado dándonos libertad, hermano. Y un ejemplo, hermano, que el enemigo, les decía hace rato, nos inyecta siempre, es que nos va a decir: ay, pero si tú fuiste, si tú hiciste, si tú andabas. Y lejos de decir, ay, pues, de defenderme, digo, sí, sí fui, sí soy, no, el Señor ya, no, conmigo ya no va a volver a hacer. No, hermanos, tenemos que sacar esas palabras de nuestra boca y declarar, sí, sí lo fui, porque debo de aceptar que tuve un pasado. Pero Dios fue tan misericordioso que su amor me transformó, me libertó,
quitó esas cadenas, ahora ya no soy, ya no estoy. Y ahora Dios tiene nuevas páginas para mí, donde Él está escribiendo nuevas cosas, hermano. Entonces, no debemos de decir es que si fuera, es que si hubiera, no. Es que debemos de predicar con nuestro testimonio. La mejor forma de predicar, hermanos, nos han enseñado que es nuestro testimonio. Y muchas personas sí se asombran de los cambios que hemos tenido, o de los pocos o de los muchos, pero si dicen es que tú eras, pues sí, yo era, pero ahora ya no soy. Ahora le sirvo a un Dios vivo, hermanos. Y no debemos de dar cavidad a estas palabras porque no provienen de Dios, hermano. Algo que te quiere destruir, un pensamiento que te quiere destruir, una persona que es utilizada por Satanás, que te quiere denigrar, eso no proviene de Dios. Entonces usted tiene que luchar, hermano, y decir, no soy la persona más perfecta, ni lo voy a hacer aquí, porque dice Dios que hasta que esté en su presencia habrá perfección en mí, pero me estoy esforzando. Y invitar mejor a las personas, ¿no? A presentarles esa salvación, hermanos. Y la última, hermanos, la estrategia es vuelve a empezar. ¿Cuántas veces nos hemos caído, hermano? Muchas, hermano. Pablo dice y recalca en este versículo, hermanos, que él mismo no ha pretendido haberlo alcanzado. Y quiero entender, hermanos, que a lo mejor cuando él escribió esto, había caído. Pero él tenía dos opciones, hermano. Que se cayó y no levantarse, o se cayó, levantarse, sacudirse, pedirle perdón a Dios y continuar. Y creo, por todo lo que él hizo, que él cada que se caía, pues ya me caí, pues Señor, perdóname, y pues a continuar. Entonces el Señor hoy nos invita, hermano, que cuando caigamos, hermano, es algo que nos ataca mucho, que cuando nosotros fallamos, ahí nos estancamos, hermano. Porque pensamos que ya no somos dignos, porque pensamos que nunca vamos a cambiar, y hasta a veces nos hemos atrevido a decirle a Dios tal vez, es que no, creo que te equivocaste, creo que no, era el vecino al que tenías que darle salvación y no a mí. No, hermano, Dios no se equivoca. Si usted está aquí, si el Señor lo ha libertado es porque el Señor tiene propósitos con cada uno de nosotros, hermano. Entonces, usted tiene dos opciones, yo tengo dos opciones. Cada uno, hermano, vamos a decidir cuál tomar. Y bueno, hermano, dice, bueno, puse aquí, en Proverbios 24:16, nos dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mar. Entonces, hermano, el permanecer en el error es de necios. El permanecer en el error es de necios. El que no quiere salir de un error, hermano, de una situación en la que está viviendo, es necedad, no quiere. Entonces el Señor ahí no puede bendecir, hermanos. Y sabe, hermanos, ¿por qué algunos queremos seguir ahí, hermanos? Les decía, porque no queremos luchar con la raíz, porque queremos mejor estar en el otro lado donde no me esfuerzo, a estar, hermano, luchando por esa salvación eterna, hermano, a no perder lo que el Señor a través de su sacrificio nos ha dado, hermano. Y ¿sabe por qué también no queremos estar en esa salvación, disfrutarla al 100% en esa libertad? Porque nos va a doler dejar a alguien que queremos. Nos va a doler dejar a una amistad. Nos va a doler dejar un vicio. Nos va a doler dejar un amor que ya es prohibido y que ya no debe de ser. Nos va a doler, hermano, incluso hasta perder relaciones con nuestra familia. O no sé si a ustedes no les han dicho, no, pues es que ustedes ya ni vienen a las fiestas, ya no están con nosotros, ya se apartaron. Eso duele. Pero el Señor nos prohíbe ir a fiestas, hermano. No nos los prohíbe, solo nos dice que no todo nos conviene hacer. Yo puedo acompañar, sí, pero debo de seguir un lineamiento, ¿no? O sea, que sí, que no. Dios, yo le decía a Dios, Señor, ¿por qué no nos sacas ya de esas cárceles y nos enseñas a andar en la libertad? Así es tan fácil para ti hacerlo, tú tienes el poder. Y le digo, ¿por qué no entras a esa cárcel y me abrazas y me sacas? Y lo único que me dijo Dios, ¿crees que pudiera hacerlo? Sí, Señor, creo que sí. Y me dice, lo pudiera hacer, pero ¿sabes?
quebrantaría algo con el cual te formé, que es un libre albedrío, donde yo te dije que tú puedes decidir hacer lo bueno o lo malo. Y si yo te lo di, yo no puedo forzarte a hacer algo que tú no quieres hacer. Dios es tan bueno, hermano, que a pesar de que estamos haciendo a veces cosas mal, pues dice, tienes un libre albedrío. Y bueno, hermano, encontré algunos casos el por qué las personas están presas, hermano. Y en este dato que encontré, dice que hay personas presas porque la gente los odia, los odió tanto, que pagaron sobornos, que pagaron ahí a las autoridades, hermanos, para que dictara una sentencia en contra, a pesar de que la persona fuera sin la culpa, hermanos, pagaron y la persona fue sentenciada, hermanos. El enemigo, hermano, ¿sabe quién es el que luego está ahí pagando y diciéndole a los demonios, destrúyalo, destrúyalo? Y nosotros, hermano, no hacemos así como que no estamos atentos y nos está lloviendo, nos están bombardeando y no hacemos nada, hermanos. Y Satanás a toda costa, hermanos, quiere vernos siempre encerrados en una cárcel. Fíjese lo que encontré, esto se lo copié ahí a un pastor que estaba escuchando una prédica hace mucho tiempo, hermano, y el Señor me acordaba de esta parte y dice, cuando usted es libre, su libertad hace que el enemigo esté atado y esté dentro de la cárcel. Cuando el enemigo lo ata y lo encarcela, entonces le da toda la libertad para que sea destruido en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí lo entendió, hermano? Cuando nosotros somos libres, hacemos que el enemigo esté en esa cárcel, atado, inmovilizado. No puede atacarnos, está dentro cerrado. Pero cuando sus dardos que él lanza contra nosotros hacen efecto, nos encarcela, nos ata, entonces yo le estoy dando toda la autoridad a Satanás para que me destruya en todo mi alrededor, familia, trabajo, economía, en todo, hermano. Hoy el Señor quiere que si estamos en una cárcel en nuestro pasado, hermanos, hoy ya no seamos más esos prisioneros, sino ahora sea Satanás el que esté prisionero. Pero va a depender de cada uno de nosotros, hermano, si queremos despojarnos o si queremos estar todavía en esa situación. Y sabe, hermano, el pasado ya no es un arma que usa Satanás para encarcelarnos, porque si no estaríamos poniendo en poco la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Simplemente que nosotros le estamos dando toda la libertad para que Él nos destruya. O sea, el pasado ya no es un arma que Satanás, o sea, que tenga así como que la autoridad para destruirnos, pero nosotros en la situación que a veces estamos y que nos dejamos engañar por todos los pensamientos que nos llegan, nosotros le damos esa libertad a Satanás. Y bueno, hermanos, encontré otro caso que hay personas que están presas y condenadas, hermanos, porque no tuvieron un abogado para su defensa, porque no tuvieron la economía, porque el caso estuvo muy fuerte y nadie lo quiso tomar, hermanos. Entonces, esa persona fue condenada a pagar años o una cadena perpetua. Pero yo no sé si usted sabe que nosotros sí tenemos un abogado y que él no nos pide una economía para defendernos cuando nosotros hemos pecado. Simplemente él quiere que el pago sea creer en él. Y si nosotros pecamos, dice su palabra, y todos nos lo sabemos, hermano, en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis más. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hermano, usted y yo no tendríamos por qué estar en una cárcel condenados por nuestro pasado, porque ahora tenemos un abogado que pelea. Pero sí hay un requisito, que nosotros vayamos y pidamos ayuda. Y sí lo entendimos, ¿verdad, hermanos? A veces la mejor solución es soltar. Pero a veces estamos tan enfrascados, hermano, y dejamos que ese pasado nos siga atormentando y nos siga acusando.
y estamos ahí tan afanados y viviendo en lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, que Dios da soluciones para eso. Ahí en el video le da la solución de las tijeras, ¿no? Y muchas veces estamos a punto de soltarlo, pero pues ya acabamos tanto ese hoyo que pues ya caemos, nos sangolotea, ahí está, le cortó el cabello, salió toda sucia, y así es, el pasado nos sangolotea, nos destruye, nos humilla. ¿Y qué hacemos nosotros? Seguimos tejiendo. Y luego ya no tiene con qué tejer y quería volver a tejer, ¿no? Ahí entra la necedad. O sea, Dios ya te hizo libre. ¿Por qué quieres seguir atado en esa cárcel que ya no? Suelta. Dice Dios, suéltalo, o sea, ya no te es útil. O alguien me pudiera decir, dentro de lo malo, ¿qué puede rescatar de su pasado? Dentro de lo malo. Dentro de lo bueno, pues yo creo que muchas cosas podemos rescatar, ¿no? Que el Señor nos sigue perfeccionando. Pero dentro de lo malo, ¿qué podemos rescatar, hermano? Porque si hubiera cosas buenas, entonces no estaríamos aquí. Seguiríamos disfrutando de ese pasado, aunque fue malo, pero estuviéramos ahí, ¿no, hermanos? Y bueno, hermanos, dice que todo preso para ser libre necesita estar delante de un juez. Y el juez necesita dar un veredicto a favor de libertad o a favor de condenación. Usted y yo tenemos un Dios que dio un veredicto a favor. ¿Lo merecíamos? No, hermanos. Pero Él, con su amor infinito, ha perdonado y ha olvidado, hermano, todos nuestros pecados. Así que la libertad espiritual, para tenerla, para obtenerla y para vivir en ella, hermanos, tenemos que ir delante de nuestro Creador, hermanos. Y tenemos que pedirle ese perdón, hermano. Como lo decía en Miqueas, hermano, Él volverá. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y el único hermano que se mantiene preso, escúchelo bien, es aquel que no declara su pecado delante de Dios, que no pide perdón, que no pide misericordia para su alma, porque Dios está ahí para otorgársela. Pero el único que quiere seguir preso es aquel que no declara, hermano. Entonces, hermano, el pasado siempre estará ahí listo para arrojarnos la primera piedra, para acusarnos. Siempre, hermanos. Y el pasado, hermano, ya no tiene la autoridad, como se los dije hace rato. En la cruz del Calvario le fue quitada toda autoridad, hermano. Y con esto estoy terminando, hermanos. En esta noche Dios nos dice, como le dijo a aquella mujer que la encontraron, hermano, en el acto de adulterio y que la llevaron delante de Jesús y que le dijeron, la hemos encontrado en adulterio, esto, lo otro, y el Señor sabiamente dijo que arroje la primera piedra el que esté libre de pecado. Hermanos, hoy el Señor nos dice, ni yo te condeno. Suelta tu pasado, sal de esa prisión y vive feliz en la libertad que yo he dictaminado como sentencia, tu libertad. Póngase usted de pie, hermano. Dios ha dictado una sentencia, hermano, y no lo merecíamos, pero fue a favor. Cuando yo estaba terminando esta prédica, hermanos, nuestro Señor está aquí, no sé si usted lo cree. Y yo no sé si alguien siga batallando con su pasado, pero podía ver a nuestro Señor Jesucristo aquí, hermano, vestido con sus ropas hermosas, relucientes, y me permitió ver que en su mano traía llaves. Y le dije, ¿por qué tienes tantas llaves? Y me dijo que su pueblo, y su pueblo también somos Betel, sigue en esas cárceles espirituales. Pero que hoy nos iba a estar esperando aquí, hermanos,
Y si tú querías, Él va a extender su mano. Trae la llave para abrir tu cárcel. Si tú quieres, hermano, que Él abra esa puerta, Él aquí está. Y va a extender su mano, hermano, y te va a tomar. Pero si tú quieres salir de ella, te va a sacar. Y va a meter al enemigo a esa cárcel, que es el pasado, para que ya no tenga autoridad. Estamos a 2 meses de terminar el año, hermano, y yo no sé si nuestra postura sigue igual que como comenzamos. En esa misma tristeza, en ese mismo estancamiento, en que, Señor, no me bendices, no hay economía y mira, sigo en escasez, quejándonos. En que ese dolor, en que esa traición que fue en el pasado te siga estancando, en que si no has perdonado a un hermano o a un familiar, te siga teniendo encerrada esa cárcel, hermano. Dios me decía algo y nos lo ha dicho muchas veces. Tienes que pelear para romper la raíz, para cortar la raíz. Yo te libero de rechazo, yo te libero de miedos, yo te libero de frustraciones, yo te libero. Pero ¿qué haces? ¿Qué hacemos? Llega una situación difícil y yo solita voy y hasta le cierro la puerta, hermanos. Otra vez estoy en la cárcel. El Señor está aquí, hermanos, y de verdad yo no sé si usted lo cree, pero trae muchas llaves. Y sí me dio nombres, hermano. Pero le dije, no voy a decir nombres. Y le dije, solamente toca sus corazones. Porque cada llave trae nuestro nombre, hermano, de muchos, incluida yo. Y yo solamente le dije que mi corazón sea sensible y quiero salir ya. Viene un año nuevo, hermanos, en donde Él quiere bendecirnos en grande manera, pero si seguimos encerrados en nuestro pasado, en lo que ya fue, pero ya no existe, no vamos a alcanzar, hermanos. Y nuestros días son cortos. Nuestros días, hermano, hoy no sabemos si hoy estamos, mañana. Y Él ya no quiere que malgastemos nuestro tiempo en estar en algo que ya no, que sí fue, pero ese pasado lo utilizó para hacerte fuerte y ya no está. Ahora es una página nueva en la que Él quiere seguir escribiendo cosas buenas para seguir bendiciendo.